Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, por darnos ese deseo, por darnos, Señor, la oportunidad de estar aquí en este lugar, tu iglesia local, la IBE, para poder, Señor, honrar tu nombre, para poder levantar nuestras voces, alabarte por quien tú eres, Señor, el Dios todopoderoso, creador, Señor, de todo lo que vemos, de toda la creación. Autor, Señor, de nuestra salvación. Te damos gracias por ese día que tú perdonaste nuestros pecados, nos diste vida, vida abundante y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu provisión, por tus cuidados, por la protección, por tus bondades, Señor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana, cada día, Señor, porque múltiples y diversos son nuestras pruebas y nuestras dificultades. Te adoramos, te alabamos, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu continúe obrando, Señor, aquí en este lugar, porque sabemos, estamos convencidos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, que tú estés dirigiendo nuestros pensamientos, que podamos estar atentos a ese mensaje que tú tienes de una manera particular para cada uno de nosotros, pero que sobre todo, Señor, toques nuestro corazón para poder ser sensibles, Señor, a tu palabra, que podamos, Señor, apropiarnos de ella, que podamos ponerla en práctica, que podamos, Señor, ser como esa masa de barro dócil, Señor, que podamos dejarnos moldear, Señor, con esas manos tuyas. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor está aquí, ¿verdad? Sabemos que donde están 1, 2, 3 congregados, dice 2, 13 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, ¿verdad? Y aquí estamos más de 2, 3 personas. Y confiamos en su palabra, porque su palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestro Dios es un Dios de promesas, es un Dios que cumple cada una de sus promesas. Y Él nos ha prometido estar aquí. Y les cuento esto porque su palabra nos dice que cuando el hombre se casa o la mujer se casa, dice que vienen a ser una sola. Y verdaderamente eso es lo que estoy experimentando esta tarde. Algo me está faltando. Liana no está con nosotros, así que estemos orando por ella para que el Señor toque su cuerpo y la restablezca, su salud. No es el COVID, pero es una infección viral y ya no estamos jovencitos, ¿verdad? Así que ella quisiera estar aquí. Ella quisiera estar aquí con nosotros para ayudarnos a sentirnos que el Señor está bendiciendo cada una de nuestras vidas y animarnos y alentarnos, pero a veces son tiempos en los cuales tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y a nuestro Dios, ¿verdad? A veces el Señor trae estas situaciones para darnos también descanso, ¿verdad? Descanso mental, descanso físico, de una manera contradictoria, ¿verdad? A veces estaba con los jovencitos, los hermanos de la alabanza y les dije, vamos a hacer un paréntesis, porque es normal hacer todas las cosas como rutina. Tenemos que hacer un paréntesis para asegurarnos de que estamos sirviendo, que lo que estamos haciendo es algo intencional, es algo que sale de nuestro corazón, que estamos alabando a nuestro Dios. Y a veces eso puede ocurrir con nosotros, y Dios nos presenta estas circunstancias para darnos estos tiempos, estos paréntesis, y reflexionar que servimos a nuestro Dios de corazón, porque le amamos, porque estamos agradecidos a Él por la salvación, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Dice que todo lo que sucede a los que aman a Dios viene para bien. Y en eso nosotros confiamos. Así que si usted está pasando por alguna circunstancia que no la puede comprender, pues ejercita esa fe. Dios está obrando en su vida y Él
le está dando la oportunidad para quizás reflejarnos, examinarnos y ser sensibles a nuestro Dios. Él tiene algo para nosotros. Vamos a continuar con el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo, es el título de todo este libro. Yo estoy más que seguro que este es el título que el apóstol tuvo en su mente. Dios quiere darnos una nueva oportunidad, quiere darnos nueva vida, vida eterna. Y esa nueva oportunidad solamente se logra, mi hermano, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente Él nos está enseñando aquí en este libro. Y esta parte del estudio, en el capítulo 9, que resultó ser un poquito largo, ¿verdad? Ya llevamos varias semanas, y le doy gracias a Dios que esta tarde vamos a terminar con este capítulo 9. Yo me siento satisfecho, me siento contento de la manera como Dios ha venido obrando, hablándonos, ayudándonos a comprender lo que Él realmente quiso decirnos cuando escribió este capítulo. Le pusimos el título de esta parte del estudio, Salvación a través de la fe. Y eso es lo que Él está tratando aquí, en estos versículos. Pero como venimos preguntando todas las semanas, porque esto es muy importante, y valga la redundancia, quiero decirles cuál es el tema que el apóstol nos está hablando aquí, que hemos venido discutiendo, que hemos venido estudiando. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué no todos los judíos vienen a Cristo? ¿No? Pablo estaba observando, o los judíos estaban observando, y de acuerdo a la predicación de Pablo, y estaban viendo, pero si lo que tú estás diciendo, mira lo que está sucediendo, todos los gentiles están recibiendo la salvación. ¿Y qué pasa con Israel? Eso era lo que estaba pasando, ¿no? Y él dice, ¿por qué no todos los judíos vienen a Cristo? Ese es el tema que está hablando. Y luego alguien mencionó, ¿habrá fallado Dios a sus promesas? ¿Habrá fallado Dios a su pueblo? Y para resolver este tema, él comienza, si ustedes recordarán, a definir quién es un verdadero israelita, porque ahí comienza el problema, ahí comienza la discusión. Y para poder definir quién es un verdadero israelita, él nos habla de la soberanía de nuestro Dios, que nuestro Dios no es el Padre Celestial, Él estableció, dice, las reglas de juego que rigen su creación. Y desde antes de la fundación del mundo, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, podemos ver que Él estableció que la salvación del hombre y de la mujer es a través de la fe en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Él lo estableció. Pero también aprendimos que Él escogió a Abraham, escogió a Isaac, a Jacob, como instrumentos para ser padres de esta gran nación, la nación de Israel. Y le dijo, y de tu simiente haré una gran nación, y a través de esta nación voy a bendecir todas las naciones del mundo. ¿Verdad? Israel fue escogido para ser ese instrumento que Dios usara para la proclamación de su nombre, para bendecir a las naciones. Y bendecir a las naciones a través del Mesías. ¿Verdad? Amén. En otras palabras, lo que el apóstol nos está diciendo es que el verdadero israelita, nuevamente recordemos, es aquel descendiente de Jacob que por fe recibe la gracia de nuestro Dios, que por fe recibe al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Amén. Ese es el verdadero israelita. En otras palabras, Dios no ha fallado. Los que fallaron fueron ellos, como vamos a ver más adelante. Alguien se levantó y dijo, entonces Dios es un Dios injusto porque Él escoge de una manera caprichosa. Pero nosotros estudiamos
Y lo primero que aprendimos es que las criaturas no tienen el derecho de altercar, de cuestionar al Creador, ¿verdad? Y luego estudiamos y encontramos en estos versículos que los hombres no van a la condenación eterna porque Dios los ha endurecido, sino que ellos van a la condenación eterna porque ellos han endurecido su corazón. Dios no los ha endurecido. Ellos endurecieron su corazón al mensaje del Evangelio. Ellos eligieron este camino. ¿Por qué? Porque ellos amaron más su pecado, ¿verdad? Ellos rechazaron la luz. Ellos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero también aprendimos acerca de la analogía del alfarero. Y encontramos que el ser humano es representado como el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos. Y que hablábamos que el barro nos habla de algo ya creado. El Señor no está hablando aquí que Él creó a alguien para condenación y a alguien para salvación. No. Él ya está hablando de algo que ya ha sido creado. Hablamos también que Dios está moldeando. Él está moldeando un hermoso vaso que Él pueda usar para llevar a cabo sus propósitos. Y dijimos que en el propósito de moldear la manera como el hombre responde a la mano de Dios. En otras palabras, ¿recuerdan ustedes? Dios le dio al hombre y a la mujer este libre albedrío, ¿verdad? Dios quiere moldear, pero hay una manera como el hombre responde a esas manos del Señor, ¿verdad? La manera como el hombre responde, mi hermano, va a determinar si este vaso será un vaso de honra o un vaso de deshonra, de ira. Pero durante esta semana, meditando, reflexionando en lo que hemos estudiado ya, se me vino otra idea más. Y esa otra idea que tiene relación con el alfarero, con esta analogía, es que, ¿cuál es la intención de un alfarero? ¿Cuál es la intención de un artista? ¿Acaso es levantarse y decir, voy a hacer un vaso de deshonra? No. La intención de un alfarero es hacer el mejor vaso posible, ¿verdad? Es hacer la mejor obra. Y preguntando a ciertas personas que tienen que ver con esta actividad, encontré que muchas veces el problema no es el alfarero, como sabemos que el problema no es nuestro Dios, porque nuestro Dios es perfecto, pero muchas veces es con el barro. A veces está con mucha agua, a veces está muy seco, ¿verdad? Y eso nos ilustra, hermanos, lo que nosotros estamos estudiando. Que la manera como es que el hombre responde a las manos, esas manos perfectas de nuestro Dios que están moldeando nuestra vida, va a determinar el tipo de vaso que vamos a hacer nosotros. Pero también dijimos que la analogía del vaso, de la vasija, es la de un instrumento que Dios pueda usar. Él no está hablando aquí, dijimos, de salvación, ¿verdad? Él no está hablando. Él dice que escogió y moldeó a este pueblo de Israel, con un propósito. Amén. De tal manera que hay vasos de honra, dijimos. Vasos de honra. ¿Y se acuerdan ustedes quiénes eran esos vasos de honra? En la figura del alfarero son aquellos vasos, ese barro que se deja moldear, que se deja preparar por nuestro Dios. Dice, vasos de honra preparados por Dios para la gloria. Esos vasos somos nosotros, mi hermano, que hemos dejado que Él molde nuestras vidas. Pero también hablamos de vasos de ira. Y vasos de ira son aquellos vasos que no han dejado que el Señor
los molde. En otras palabras, son barros o masa de barro que ellos mismos han tratado de moldearse, que han rechazado las manos de nuestro Dios, que ellos mismos se han preparado, dice, para destrucción. Y el punto es este: Dios tiene, mi hermano, el derecho de usar tanto vasos de honra como de deshonra para llevar a cabo sus propósitos. Sus propósitos, por cierto, son propósitos buenos. Los propósitos de Dios, dijimos, que siempre se cumplirán. Así que la pregunta que tengo para ti es la siguiente: ¿quieres ser un vaso de honra que Él pueda usar para llevar a cabo sus propósitos? ¿Verdad? Porque de todas maneras, de una u otra manera, Él va a usar tu vida. Los propósitos de Dios, nadie los puede detener. Él ha usado muchas personas, aún al malvado lo ha usado. ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor, por ejemplo? ¿Se acuerdan ustedes de Ciro? ¿Se acuerdan ustedes de quién traicionó a Jesús? Judas, ¿verdad? Él usó. No es que Dios los creó para eso, pero Él usó a las personas. Amén. Y esto vino a mi mente, mi hermano, lo que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21 nos habla. Y aquí él ya, esta aplicación quiero hacerla ya a nosotros, la iglesia. Si bien es cierto, tú y yo somos salvos, el Señor nos ha salvado, pero Él nos habla acerca de los vasos, acerca de los utensilios. Mira lo que Él dice. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios, aquí utensilios nuevamente habla de instrumento. Dice, hay utensilios, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son usados y unos son para usos, dice, honrosos y otros para usos viles. No se olviden, aquí él está hablando de cristianos, está hablando de la iglesia, de nosotros, ya salvos. Pero aún dentro de la iglesia dice que hay vasos o utensilios para honra y otros utensilios viles. Y luego el 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando dice, si alguno se limpia de estas cosas, está hablando del pecado. Del pecado. Y aquí hay dos cosas bien grandes. Podemos ver fácilmente que Dios no ha creado o no ha salvado a ciertos hermanos para ser vasos de viles, ¿verdad? Ni ha salvado a otros hermanos para ser vasos de honra. No. Aquí nos habla de que tú y yo tenemos que tomar decisiones. Tú y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aplicar la palabra de Dios, dice, y limpiarnos nuestro pecado para ser vasos, dice, de honra que Él pueda usar. Es la misma figura. Es la misma figura, aún dentro de la iglesia. Así que el hecho de que tú eres un hijo de Dios salvo no te hace, mi hermano, un vaso de honra. Lo que te hace un vaso de honra, ya siendo salvo, es siendo un hijo obediente, alguien que escuche la palabra de Dios, alguien que aplica el mensaje, alguien que deja que sus manos puedan moldearnos a tal forma que Él pueda usarnos para su gloria. Amén. Así que es el deseo de mi corazón, que esta tarde podamos examinar nuestros corazones, podamos ver qué tipo de vaso eres tú, mi hermano.
Estamos hablando ya aquí a cristianos, personas, tú y yo que hemos recibido al Señor Jesucristo. Eres un vaso que el Señor está listo para que Él pueda usarlo. O a pesar de ser salvo, eres un vaso vil. ¿Qué tipo de vaso eres, mi hermano? Examinemos nuestro corazón. Dijimos que el tema de este año es, para nosotros como iglesia local, la IBE, es llevar el mensaje de salvación a las personas, ¿verdad? El Señor Jesucristo, su venida está cerca. Dice el apóstol que la noche viene y ya no va a haber tiempo para trabajar. Así que para poder decirle al Señor, heme aquí estoy, envíame a mí, tenemos que ser vasos de honra. Tenemos que limpiarnos del pecado. Tenemos que dejar que el Señor moldee nuestras vidas. Amén. Yo creo que este es el deseo de cada uno de ustedes, de todos nosotros. Obedecer a nuestro Dios. Dejar que Él pueda construir en nosotros esos vasos y esos instrumentos que Él pueda usar. Yo creo que todos nosotros sabemos que aquí en la IBE tenemos muchas necesidades. Le damos gracias a Dios que a pesar del COVID, de esto que sucedió hace 2, 3 años, el Señor nos ha mantenido firmes. Y la evidencia de esto es que aquí estamos aquí. Hay muchas iglesias que están cerradas, pero le damos gracias a Dios que estamos aquí. Pero ¿sabes qué? Todavía necesitamos de hermanos, de hermanas que nos puedan ayudar. Le doy gracias a Dios. La semana pasada hablamos de la necesidad de restablecer la transmisión en vivo y hemos recibido la llamada de 2 hermanos. Y le damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor está obrando. Y sabemos que hay personas y hermanos que son sensibles a las necesidades y dispuestas al servicio. Amén. Pero también hablamos lo siguiente. Dijimos, bueno, ¿por qué Dios tiene que soportar la maldad de los vasos de ira? ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué el Señor tiene que estar soportando? Por ejemplo, mencionamos, ¿no? Hombres, personajes que lo único que hacen es traer maldad y esclavitud aún a naciones. Por ejemplo, mencionamos Cuba. ¿Por qué el Señor tiene que aguantar a esas personas, a estos vasos de ira? ¿Por qué tuvo que soportar, por ejemplo, el Señor tanta obstinación y terquedad y rebeldía del mismo Faraón, por ejemplo? ¿Por qué Dios es tan paciente? ¿Por qué no es que a Faraón le agarró del pescuezo? ¿Por qué dejó que pasaran 10 plagas? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿O por qué no lo hizo en la segunda plaga? Y dijimos que el propósito de la paciencia de Dios con los que rechazan ser moldeados, con aquellos que rechazan la invitación del Evangelio, de su mensaje, número 1 es esperar por ellos, por su arrepentimiento, ¿verdad? Dios no quiere que nadie perezca. Él aún quiere que esos malvados tengan oportunidad y se vuelvan a Él. Y en segundo lugar, también mencionamos que Dios es paciente porque Él quiere manifestar, dice, las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia. En otras palabras, que Dios detiene, dilata su juicio porque sabe que aún hay un pueblo que responderá a su evangelio. Dijimos eso. Es increíble ver, hermanos, cómo la iglesia, cómo personas, cientos y miles de almas vienen al Señor a pesar de las dificultades y los problemas que están viviendo en países donde hay dictadura. Es increíble. Dios es paciente porque sabe que hay un pueblo, porque sabe que hay vasos de misericordia por quien esperar.
Y en los versículos 23 y 24 encontramos una gran verdad. Y esa gran verdad es que dentro de estos vasos de misericordia que nuestro Dios está esperando y está llamando, dice que se encuentran tanto judíos como gentiles. Y dijimos que aquí Él está haciendo referencia. Aquí Él está introduciendo a este nuevo pueblo que le llamamos la iglesia de Dios. Gentiles y judíos. Mi hermano, Dios está cumpliendo su propósito en el mundo. Dios está cumpliendo sus propósitos en esta dispensación que llamamos la dispensación de la gracia. Amén. Él es paciente. Él quiere tu salvación. Pero luego el apóstol nos habla en el versículo 25 y 26 lo siguiente, haciendo alusión a este nuevo pueblo, la iglesia de Dios, tú y yo, mi hermano. Él dice, como también dice en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde no se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Pablo, que era un erudito en las Escrituras, él trae precisamente esta profecía de Oseas. Y lo que él nos quiere decir es que el pueblo de Dios no necesariamente o exclusivamente, no es exclusivo del pueblo judío, de Israel. Mi hermano, Israel fue el pueblo escogido por Dios. Y Israel fue escogido por Él para ser testigo de este Dios todopoderoso, para llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Pero ¿sabes qué? Israel como nación fracasó. Israel como nación, mi hermano, guardó el mensaje, lo encerró para sí mismo y aún excluyó a todos los otros pueblos. Inclusive trataban de una manera muy mala, despectiva, al gentil. Alguien dijo, ellos se creyeron la última Coca-Cola en el desierto. Se llenaron de soberbia, de orgullo. Y si recordamos nosotros, Israel, los judíos, mi hermano, ellos tomaron la iniciativa de matar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El libro del Evangelio de Juan nos dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero aquí también hay una advertencia, mi hermano, para nosotros, como iglesia. Que frente a las bondades y a la misericordia de nuestro Dios, no seamos como Israel. Que al recordar, mi hermano, esa salvación, oh día feliz, lo que cantamos, ¿verdad? Por siempre me salvó, por siempre me cambió. Que esa salvación que Él nos dio, mi hermano, produzca en nosotros un corazón de seres agradecidos. Que podamos amarle, que podamos servirle, que podamos ser esos instrumentos que Él pueda usar. Hay que tener mucho cuidado. Imagínense, eso pasó con Israel. Puede pasar con nosotros también. Servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor es la evidencia de un corazón agradecido. Amén. Un corazón que reconoce de dónde Él nos sacó, que reconoce cuán perverso es nuestro corazón, pero que un día Él lo cambió, que Él nos dio paz, que Él nos dio vida, y vida abundante, y vida eterna. Amén.
Este es el punto central de estos versículos, mi hermano, señalar que el pueblo escogido de Dios no solamente viene de Israel, sino de todas las naciones de la tierra, y le damos gracias a Dios, que su salvación no solamente fue para ese pueblo, fue para todas las naciones. A toda persona que por fe recibe al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar el apóstol. Y esto trajo a mi mente, mi hermano, lo que el apóstol Pablo ya nos ha enseñado en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Mira lo que dice, qué hermoso. Y una de las cosas, hermano, que a mí me atrajo ese amor y esa pasión por estudiar la Biblia es precisamente el comprender y ver que la Biblia es una unidad y es una armonía, que la Biblia se defiende a sí mismo. Por eso se van a levantar muchos hombres, falsos maestros, a tratar de contradecir la Biblia, pero no van a poder. Cambiarán en un lugar, pero la Biblia se defenderá en otros lugares. Amén. Pero mira lo que dice aquí Pablo en relación a esta verdad. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 11, por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, está hablando aquí a nosotros, los gentiles, la iglesia, tú y yo, que no somos judíos. Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano en la carne. En aquel tiempo estabais, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, mi hermano. Eso es lo que hace la diferencia. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, dice, hechos cercanos por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Recibimos la gracia a través de la fe, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, dice, la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, dice, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermoso, ¿verdad? Gentiles y judíos. Ahora, un solo pueblo, ¿verdad? Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo por fe es un hijo de Dios. Amén. Pero la misma idea, mi hermano, la da el apóstol Pedro. Su primera carta en capítulo 2, versículos 9 al 10 dice, está hablando nuevamente a la iglesia. Él está hablando a nosotros, los gentiles, que hemos recibido al Señor Jesús. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es hermoso. La unidad, el mensaje que guarda la Biblia. Gentiles y judíos, ahora formando parte de este pueblo que el Señor llama la iglesia. Amén. Ahora, la historia siempre ha presentado a los gentiles. Cuando uno lee la historia y lee la Biblia también, ha presentado a los gentiles como gente muy bonita, ¿verdad? Que se portan bien, con buena moral, pero no es así. Hermano Miguel se ríe, porque la historia, hermano, la Biblia nos presenta a los gentiles como los más depravados, ¿verdad? Entregados al pecado. El apóstol Pablo le escribe a Tito, y en el primer capítulo de su carta, él dice, ustedes los cretenses, está hablando aquí de los gentiles,
siempre mentirosos. Imagínense cómo los describe, malas bestias. Así éramos los gentiles. Imagínense, malas bestias. Bestias, malas. Pero también estos gentiles eran personas, eran gente, eran pueblo, que a pesar de ser malas bestias, ellos se creían que eran justos. Y muchas veces ellos se autojustificaban, ¿verdad? ¿Eso no es lo que nos pasa también a nosotros? Tratamos de autojustificarnos, nuestras malas acciones, nuestro mal corazón. Pero ¿sabes qué? A pesar de esta gran maldad de nosotros los gentiles, Dios en su gloriosa misericordia, mi hermano, ha abierto la puerta de la salvación tanto a los gentiles, malas bestias, como también a los judíos. Amén. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Escúchame bien, mi amigo, tú que nos estás visitando. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán grande sea tu ceguera espiritual, y aquí voy a pararme, ceguera espiritual. Porque muchas veces creemos que tenemos justicia. Bueno, yo no soy un drogadicto. Bueno, yo no soy un asesino. Bueno, yo no soy un adúltero, un homicida. Pero sabes que la palabra de Dios nos dice que tú no te puedes autojustificar, porque dice, por cuantos todos pecaron, ¿verdad? Todos. Y están separados, dice, de Dios. Así que no importa cuán grande sea tu pecado, no importa qué filosofía humana tú estás tratando de usar para autojustificarte, quiero decirte esta tarde que Dios quiere darte salvación, que Dios quiere darte una nueva vida, que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darle un nuevo comienzo. Es el deseo de mi corazón, que esta tarde tú le entregues tu corazón al Señor. Ni la corrupción más depravada, ni cualquier justicia humana, mi hermano, escúcheme bien, puede impedir que Dios perdone a una persona si esa persona verdaderamente cree por fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay nada, mi amigo, que pueda impedir que tú vengas, que el Señor pueda perdonarte. Pero ¿sabes qué? En los versículos 27 al 29, el apóstol trae a nuestra memoria una verdad. Pero esta no es una verdad nueva. Alguien dijo que las verdades no son nuevas. Las verdades siempre han existido. Así que cualquier persona que te diga, mira, aquí hay algo nuevo, pon tus dudas ahí. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo nos trae una verdad que siempre ha existido desde antes del Antiguo Testamento, o durante el Antiguo Testamento. Mira lo que dice el versículo 27 al 29. Dice. También dice el profeta Isaías, dice, clama tocante a Israel. Y esta es la verdad. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo dice el remanente será salvo. Y aquí te sube una verdad, mi hermano, que es importante entenderla, porque de esta verdad el apóstol Pablo va a continuar desarrollando el tema en función a Israel. Que si bien es cierto, Israel, dice, era tan numeroso, y que Dios escogió a este pueblo tan numeroso, lo escogió para ser un vaso, para ser un instrumento, pero dice que solamente un número pequeñito, dice el remanente, ¿será qué? Será salvo. Hay muchas personas que piensan que la salvación es de todo Israel.
Ya el apóstol nos ha dicho que el verdadero israelita es aquel que ha descendiente de Jacob, que ha recibido ¿a quién? Al Señor Jesús como Salvador. Solamente un remanente pequeño nada más. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo dice el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus sentencias, sus juicios sobre la tierra, sobre este pueblo, en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, nuevamente, Pablo, el erudito de las Escrituras, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Imagínense ustedes. Mi hermano Isaías profetizó, él predijo que solo unos pocos entre todo Israel, solamente unos pocos creerían, solamente unos pocos serían salvos. Amén. Y esto tenemos que tenerlo en mente, porque Él va a continuar hablando de este remanente en el capítulo 10 y el 11. La nación sería, dice, un gran pueblo cuyo número, dice, sería como la arena del mar, pero solamente un remanente sería salvo. ¿Y sabes qué? A través de los diferentes juicios que Dios trajo a Israel debido a su pecado, hermano Miguel nos enseña el Antiguo Testamento y sabemos que Israel era un pueblo duro de cerviz, ¿verdad? Entregado a la idolatría debido a sus pecados. Nuestro Dios se aseguró, mi hermano, un remanente de creyentes y de esta manera cumplir su palabra a Abraham. Por eso es importante que tengamos esto presente, porque Dios, mi hermano, Él es un Dios de promesas y que Él cumple sus promesas. Y sus promesas las llevará a cabo, mi hermano, y se cumplirán en Israel, pero en este remanente. Amén. En este remanente. Así que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Pero entendamos que cuando hablamos del pueblo estamos hablando del remanente. Él no se ha olvidado. Él va a llevar a cada una de las promesas que Él le dio a Abraham, a Isaac y Jacob. Cada una de ellas. Ahora quiero que notemos algo muy interesante y quizás esto va a producir que la piel se erice. Mira lo que dice Isaías. Dice, Isaías compara la maldad de Israel con la maldad de ¿quién? En estos versículos que hemos leído, con la maldad de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, debido al pecado de esta nación, de Israel, de esta nación grande, lo único que Israel merecía, mi hermano, era ¿qué? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Destrucción. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. En realidad, mi hermano, si nosotros estudiamos la Biblia y vemos en la historia, Israel ha sufrido un destino tan terrible como el de Sodoma y Gomorra, realmente. Y quizás algunos comentaristas dicen aún peor, porque los sufrimientos, mi hermano, escúcheme bien, de este pueblo, de esta nación, ha sido la marca de la justicia de Dios a lo largo de la historia de Israel. Hay muchas cosas, hermano, que Israel padeció precisamente por su pecado. Cosas terribles. Pasaríamos, mi hermano, horas tras horas hablando de los juicios que Dios trajo sobre esta nación. Y sabes qué, aquí hay otro llamado de atención para nosotros también a la iglesia, ¿verdad?
No vaya a ser que nos llenemos de soberbia y estemos diciéndole a las personas que necesitan escuchar el Evangelio, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo soy sabio, tengo igual que el judío. No vaya a ser que nuestro corazón, al igual que Israel, se llene de idolatría. Ya hemos hablado sobre este tema de idolatría. La idolatría de estos días no necesariamente es la adoración de imágenes, pero hay muchos ídolos que tú y yo estamos venerando y honrando y estamos descuidando a nuestro Dios, ¿verdad? Así que este es un llamado de atención para todos nosotros. Con Dios, mi hermano, no se juega. El autor a los Hebreos nos dice que Él es fuego consumidor. Amén. No quiero asustarles. No es mi intención. Tener el conocimiento de Dios, como alguien dijo, mi hermano, es algo que nos va a ayudar a poder reverenciar a nuestro Padre Celestial. Nosotros, los hijos de Él, no le adoramos y no le servimos por temor. No es. Le servimos y le adoramos por amor, por gratitud, ¿verdad? Y eso es lo que produce gozo en nosotros. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, servimos a nuestro Dios. Y en el servicio experimentamos el gozo y la paz, que solo viene de Él, mi hermano. Así que este es un llamado de atención para nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un remanente dentro de su pueblo Israel. Hay judíos que han confiado en su Hijo. Hay judíos que han confiado y han creído en el Mesías. Amén. En otras palabras, el verdadero Israel son los que buscan la justicia que es por la fe. Y en los versículos 30 al 33, mi hermano, que son los últimos versículos de este capítulo, aquí podemos encontrar que algo ocurrió, algo que nadie se imaginó. Mira lo que dice los versículos 30, dice, ¿qué pues diremos? Este es el tema que estamos hablando, que los gentiles que no iban tras la justicia, miles y miles de judíos, por no decir miles y millones de gentiles han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Escuchen, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron, dice, en la piedra de tropiezo. Esto es nuestro Señor. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, hablando de nuestro Señor Jesús. Y el que creyere en Él no será. Y aquí está la clave de todo lo que hemos estado estudiando, mi hermano. El verdadero israelita, aquel que desciende de Jacob, pero que ha creído en el Mesías, en el Hijo de Dios. Amén. En otras palabras, los gentiles que siempre han sido tan perversos, mi hermano, depravados, que vivían autojustificándose, ahora se han vuelto a Dios buscando su justicia a través de la fe. Y los judíos, que vivían bajo esta religión, centrados en Dios y en la ley, perdieron la justicia precisamente porque estaban buscando la justicia a través de las obras de la ley. Ahora, mi hermano, esto comienza a tener sentido, ¿verdad? Esto comienza ahora a responder quién es el verdadero israelita que hemos estado hablando. Comienza a responder que todo Israel no será salvo, que solamente hay un remanente. Comienza a responder que Dios no ha fallado a sus promesas. Comienza a responder que Dios es el Dios que nos da salvación.
Comienza a responder que quien falló fueron ellos, porque ellos tropezaron en la piedra, nuestro Señor Jesucristo. Porque como barro, mi hermano, que somos nosotros, tenemos que dejarnos moldear por las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Comienza a responder y hablar sobre la soberanía, la paciencia de Dios y el libre albedrío de las personas. Comienza a responder por qué en esta dispensación, la dispensación de la gracia, Israel, Dios lo ha puesto a un lado y nos ha llamado a nosotros, la iglesia, gentiles y judíos, como ese instrumento para llevar a cabo la salvación. Escúcheme bien, mi hermano. Israel, como nación, anhelaba celosamente obtener la justicia, pero fracasó porque buscó la justicia de Dios a través de la ley y de las obras. Esta tarde, yo no sé dónde tú estás tratando de buscar la justicia de Dios, pero quiero decirte, no cometas este error. El único lugar es nuestro Señor Jesucristo. La fe en Él. Los verdaderos hijos de Dios son los que no tropiezan en la piedra que es Cristo. Los verdaderos hijos de Dios son los que creen en el Mesías. Dios, mi hermano, nos ha creado, o Dios no ha creado un pueblo para condenación y un pueblo para salvación. Eso no lo ha hecho. El hombre se condena a sí mismo al rechazar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así que la salvación es a través de la fe. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Quizás te estarás preguntando, pastor, ¿y qué del remanente que mencionó? Pues ese remanente es uno de los temas que el apóstol va a seguir hablando en los capítulos 10 y 11. Así que yo les invito, vengan a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros.